Bueno, pues comenzamos un poquito hablando sobre el proceso de admisión a la UAC en general. Sé que muchos aspirantes tienen dudas sobre él, sé que muchos tienen esas inquietudes. Actualmente yo me encuentro estudiando medicina y quizás como ustedes, yo tuve en mi momento también muchas dudas y muchas de ellas no fueron respondidas de la manera en que yo quisiera que fueran respondidas. Tampoco tuve alguna guía oportuna que me ayudara en ese momento a saber cómo llevar de la mano mi proceso de admisión. Entonces, creo que esto es una herramienta súper útil que pues, les puede servir bastante, más que nada para tener un panorama general de cómo es enfrentarse al proceso de admisión de una de las universidades más competidas de México. Sobre todo si aspiran a medicina y odontología, vaya, la UAC está catalogada como la segunda mejor escuela de medicina pública del país y obviamente esto hace el ingreso mucho más difícil. Entonces, bueno. Quiero comenzar la presentación preguntándoles si saben cuáles son las fases de su proceso de admisión. Pienso que el primer paso que ustedes tienen que tomar como aspirantes es realmente conocer su proceso de admisión y cuáles son las fases que lo conforman. Si ustedes pueden explicar libremente a otra persona de qué se trata su proceso de admisión o cuál es el procedimiento a seguir para ingresar a la carrera que ustedes quieren, creo que están un paso adelante porque esto es lo más complicado y esto es aparte con lo primero que se tienen que enfrentar antes de presentar tal cual, ¿no? El proceso de admisión. Entonces, mi recomendación es que primero conozcan específicamente cómo es su proceso de admisión, que conozcan fechas, que conozcan calendarios, que conozcan qué documentos se entregan justamente para obtener una ficha y una vez que ya tengan esta información súper clara, entonces ahora sí proceder a organizarse previamente para iniciar su etapa de estudio, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de admisión en todas las facultades de la UAC, valga la redundancia, hay muchísimas facultades en la UAC, pero en todas las facultades consta básicamente de una fase de propedéutico y de una fase de excova, ¿ok? Hay algunas facultades, como la Facultad de Medicina, que también tienen una fase de psicométrico, el cual no es más que un examen de pues, habilidades psicométricas, psicológicas, que evalúan perfiles psicológicos de los aspirantes para conocer si son aptos para entrar a la carrera, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes tienen que iniciar con la fase de registro, que a la fecha en que se está grabando este video ya pasaron todas las fases de registro de todas las carreras. Ya seguramente muchos de ustedes obtuvieron una ficha para sustentar a la carrera que ustedes desean y pues esperar en este momento a que lancen el comunicado vía correo o como les haya indicado su facultad para recibir las instrucciones para presentar su proceso propedéutico, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a especificar un poquito sobre cuál es el valor de cada una de las fases que se evalúan en su proceso de admisión. Un punto muy importante que también les quiero aclarar en este momento es que el proceso de admisión a la UAC es uno de los más largos y uno de los más difíciles de México, precisamente porque es un proceso que tarda alrededor de 4 o hasta 5 meses. Entonces es una competencia bastante elevada y es algo que en este momento ustedes ya tienen que tomar en cuenta ese tiempo de preparación y ese tiempo en el que necesitan ser constantes para garantizar que les vaya súper bien, ¿no? Al final de su proceso y cuando se entreguen las calificaciones. Bueno, voy a hacer hincapié en este caso en el proceso de admisión a la Facultad de Medicina de la UAC, ¿sí? Si ustedes aspiran a otra carrera de alguna otra facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, sepan que el propedéutico por sí solo generalmente va a valer un 30% y el EXCOVA, que es el examen de conocimientos básicos, va a valer un 70%. Pero bueno, antes de comenzar con esto, ¿qué es el propedéutico? ¿Qué es el EXCOVA? El propedéutico básicamente es la primera fase de este proceso de admisión en donde solamente les van a preguntar sobre materias relacionadas con la carrera que ustedes quieran estudiar. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de Medicina de la UAC, el propedéutico es totalmente virtual, se hace a través de una plataforma donde le suben videos. En otras facultades puede ser un propedéutico presencial, pero como les digo, esto varía mucho de facultad en facultad. Entonces, si nosotros sustentamos para medicina o para odontología,
Las materias que se están revisando en el propedéutico van a ser todas aquellas relacionadas con anatomía, fisiología, con bioquímica, bioseguridad, soporte vital básico, etcétera, etcétera, pero todas aquellas relacionadas con el ramo médico, ¿va? Y en el caso del Excova, el Excova tiene, digamos, dos pilares grandes, que son el pilar del tronco común o de las materias de tronco común, las que hemos visto toda nuestra vida en primaria y secundaria, y además las materias de especialidad que cambian según la carrera a la que ustedes sustenten, ¿va? Bueno, el propedéutico para medicina y odontología se divide a su vez en otras fases. Estas fases corresponden a 5 parciales con un valor del 2%. Los parciales, en el caso de medicina y odontología, se aplican de manera semanal, ¿sí? Entonces, cada semana, durante las 5 semanas que dura su propedéutico de medicina y odontología, les van aplicando un examen viernes o sábado. Este examen es totalmente virtual y se realiza por la plataforma de los propedéuticos de la UAC y pues cada uno tiene un valor total del 2% sobre su calificación final, ¿sí? Es decir, si ustedes sacan un 10 en un examen parcial, pues tienen un 2%. Si sacan un 9, por ejemplo, pues tendrían un ¿qué? 1,8%. Y además se les aplica un examen final de propedéutico con valor del 15%. Esto quiere decir que su examen final va a tener todos los temas de todas las semanas previas en las que se han revisado las clases y los videos que les suben a la plataforma, ¿sí? Entonces, bueno, sumando 10% de los 5 exámenes parciales más 15% de su examen propedéutico final, da un valor total de 25%. Aunque aquí cabe aclarar una cosa, el examen final, a diferencia de los exámenes parciales, es un examen que se realiza en la universidad de forma totalmente presencial. También se realiza a computadora con un esquema distinto que les explicaré a continuación, pero hay un requisito específico en el que tú tienes que sacar mínimo una calificación de 6 en el propedéutico final para tener derecho a sustentar psicométrico y Excova, ¿vale? En el caso de la fase psicométrico, es un pequeño examen que también se realiza en línea y aquí no, vaya, no es muy difícil calificarlo, no es muy difícil como irnos en escalas de porcentajes y demás, porque en este examen psicométrico con que tú obtengas mínimo 6 de calificación, se te va a otorgar el 5% correspondiente. Cabe destacar que estos exámenes psicométricos son bastante largos, son bastante tediosos también. Generalmente suelen rondar más de 200 preguntas, entonces es un examen un poquito pesado. Se evalúan otras habilidades que podemos igual hablar en otro video si así lo requieren. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque el psicométrico y ese 5% representa un valor muy importante en su calificación final que pues finalmente también puede determinar si ustedes entran a la carrera que desean o si no entran. Y finalmente, suponiendo que ya se pasó la fase de propedéutico y ya se pasó además también la fase de psicométrico que tienen su 5% y que tienen su 25% perfecto en el propedéutico, pues ahora sí resta la fase Excova. En términos generales, este examen Excova es el que se aplica hasta el final de todo su proceso de admisión. En este primer semestre del año tiende a aplicarse a finales de mayo o en las primeras semanas de junio. Y es un examen que dura 180 minutos, es decir, 3 horas, y tiene 180 preguntas. Es decir, que por cada minuto, o más bien por cada pregunta, tienes un minuto para responder. Y aquí, antes de pasar a explicarles lo siguiente, quiero aclarar algunos puntos generales sobre lo que ya hemos hablado un poquito y también sobre lo que vamos a hablar a continuación. De puntos generales, bueno, cada facultad, como les comenté en un principio, precisa de un propedéutico distinto. Este proceso es organizado totalmente por la universidad. Quiere decir que generalmente, si ustedes observan alguna irregularidad con su calificación o si en alguno de los exámenes parciales notan que alguna pregunta está mal redactada o que tiene una respuesta distinta, entonces
pueden hacer una apelación para que se corrija esa calificación o incluso, dependiendo de la facultad, pueden solicitar una revisión para que se revise su propedéutico, ¿sí? Pero esto es precisamente porque lo organiza la universidad. Entonces, la universidad tiene la facultad de poder otorgarles revisión a los aspirantes que lo soliciten. En cambio, el examen Excova es organizado por una empresa ajena que se llama Métrica Educativa, por lo que es poco probable hacer revisión de este examen o solicitar apelación del examen, ¿sí? Entonces, si ustedes observan alguna irregularidad en su Excova, en el día en el que ustedes lleguen a aplicar, van a estar algunas personas apoyándoles con su examen, si es que les falla alguna tecla, porque bueno, este examen se aplica a computadora totalmente, y entonces si es que les falla alguna tecla, si es que les falla el equipo, no sé, el mouse o cualquier cosa que tenga que ver con el programa del Excova, pues se lo puedan comunicar a estas personas que los están ayudando, que los están atendiendo, y entonces los ayudan a resolver ese problema en el momento exacto. Porque después de que corren los 180 minutos del cronómetro del examen, el examen se termina y ustedes ya no pueden solicitar una revisión del mismo. ¿Sí? Otra cosa, revisa las fechas exactas sobre tu proceso de admisión, los documentos que tienes que entregar y el proceso de registro que tienes que hacer. Esto es parte de lo que aclaramos en un principio cuando les hablé que el primer paso y el paso esencial para iniciar su proceso de admisión es conocer todo respecto a su carrera y a cómo ingresar a ella. Y al menos en el caso de la Facultad de Medicina, el examen propedéutico final también es realizado por métrica educativa, pero se aplica en formato tipo Excova con H. Vamos a ver las diferencias de Excova con H y vamos a ver las diferencias también de Excova sin H. Pero bueno, a lo que voy es que básicamente los parciales, los exámenes parciales en la Facultad de Medicina, los que se aplican semanalmente, sí pueden ser sometidos a revisión, sí puedes solicitar una apelación de tu calificación en esos exámenes, pero en el examen final, como ya no lo realiza la universidad, sino que lo realiza Métrica Educativa, no puedes solicitar ninguna revisión ni apelación de examen. ¿Ok? Y me quise detener un poco explicándoles cómo se aplicaba el Excova y cómo se aplica el Excova con H y el Excova sin H, precisamente por estas siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las diferencias entre el Excova con H y el Excova sin H? Bien, el Excova con H es un examen típico, como el que todos nosotros conocemos, que se aplica en computadora y con opciones múltiples. En este caso puse captura de pantalla de un ejemplo de pregunta de examen Excova con H que dice, escoge la palabra que más se acerque al significado opuesto del concepto. Aquí justamente cabe aclarar que están subrayando también la principal pregunta o el principal objetivo de la pregunta que tú tienes que responder y te dan las opciones, ¿no? De la a la B, generalmente, y también añaden una extra que es la de no sé. Cuando el examen Excova con H se aplica a otras carreras que no tienen que ver con el propedéutico de medicina, un error en la respuesta de la pregunta te va a restar un punto. Una respuesta acertada te va a sumar un punto y un no sé, si es que no sabes la respuesta, no te va a sumar ni a restar. Por lo que si en tu universidad o en la carrera a la que tú aspiras aplicas Excova con H, si no te sabes la respuesta, en vez de atinarle o en vez de esperar a que el azar juegue a tu favor, mejor responde no sé, porque pues no te va a restar ni te va a sumar puntos. En cambio, en el propedéutico final de la Facultad de Medicina, en el examen propedéutico final de la Facultad de Medicina, al menos como fue el semestre pasado, el 2024-2, la opción errónea no te descontaba puntos. Entonces, si es esa misma dinámica en este semestre, yo te sugiero que pongas, que descartes la opción de no sé, ¿sí? Porque pues es una opción que realmente no va a hacer la diferencia y que te centres en las opciones de la A a la D, ¿sí? Porque un error no te va a restar puntos y pues obviamente si aciertas la pregunta, tienes un punto más. Ahora,
El examen Excova sin H, que es el que aplican todas las carreras de la UAC al final del proceso de admisión, como ustedes pueden ver es una interfaz similar, pero aquí lo que cambia es el tipo de preguntas que se hacen y el formato en el que están redactadas. A este tipo de preguntas se le llama preguntas de tipo semi-construido. Si quieren que hagamos un video hablando específicamente sobre el Excova y explicando el demo Excova, déjenlo también en los comentarios. Pero básicamente lo que pasa con el examen Excova es que tienes la opción de seleccionar, tienes la opción de arrastrar opciones a un recuadro o tienes la opción de teclear números en las preguntas que son relacionadas a ciencias exactas. Un error en estas preguntas no te va a restar ningún punto y además, como ustedes pueden observar, no hay opción de no sé, ¿sí? Así que necesariamente tienen que contestar todas las preguntas de su Excova. Digo, también pueden dejar unas sin contestar al final del examen, pero eso no sería lo más ideal, ¿sí? Entonces, la manera en la que evalúa cada pregunta este examen Excova es que una pregunta por sí sola vale un punto. Si la pregunta se divide en dos incisos, cada inciso vale punto 5. Si se divide en cuatro incisos, cada inciso vale punto 25. Si ustedes tienen tres incisos correctos de cuatro de los que conforman la pregunta, pues entonces tienen punto 75 puntos por esa pregunta. Un tip que les puedo dar, una sugerencia que les puedo dar del examen Excova es que descarguen el demo, que conozcan su formulario, que conozcan la calculadora y que sobre todo siempre estén checando constantemente el cronómetro, porque el tiempo sí hace la diferencia. No es necesario que ustedes contesten el examen de forma lineal, es decir, que de la 1 se vayan a la 180 a terminar. No es necesario que hagan eso, porque si no se saben una pregunta, la mejor recomendación es que ustedes salten a la siguiente pregunta y si no se la saben, salten a la siguiente hasta que encuentren una pregunta que puedan contestar en un menor tiempo. Y las preguntas que no se saben, las dejen precisamente para el final, para que pues no les juegue en contra el tiempo y entonces puedan terminar su examen completo. Ahora, ¿cómo es que se dividen las materias y el número de preguntas en el examen Excova? Como ya les había comentado en un inicio, el examen Excova tiene dos pilares fundamentales, las materias de tronco común y las materias de especialidad que varían dependiendo de la carrera. En las materias de tronco común vamos a encontrar español y matemáticas de primaria, que son 20 y 20, es decir, 40 preguntas. Español, matemáticas, ciencias naturales que engloba biología, química y física de secundaria. Ciencias sociales que engloba historia y cívica y ética también de secundaria. Y aquí básicamente son 80 preguntas entre estos módulos, ¿ok? Llevamos 120 preguntas de tronco común. Estas 120 preguntas de tronco común son las que se aplican a todas las carreras, independientemente de si vas a una ingeniería o aspiras a medicina. Lo que cambian son las materias de especialidad, ¿ok? Y ustedes pueden encontrar una tabla del lado derecho, que es la que les estoy señalando con el cursor, que básicamente clasifica, dependiendo de la carrera, cuáles son las materias de especialidad correspondientes a la misma. Entonces, por ejemplo, en el caso de medicina, que es la primera opción que aparece aquí, las materias de especialidad son matemáticas para la estadística, biología y química. Es decir, que van a presentar los aspirantes a medicina 20 preguntas por cada una de estas materias. Si sumamos las 40 de primaria, las 80 de secundaria y las 60 de materias de especialidad, nos da un total de 180 preguntas del examen Excova. ¿Va? Les dejo igual otra tabla. Aquí básicamente viene las materias de especialidad que aplica para cada carrera. Entonces, igual pueden observar que hay materias de especialidad que se comparten en algunas carreras, hay materias de especialidad que cambian totalmente, como el área de administración y de humanidades en general. Y pues bueno, se los dejo aquí para que le tomen captura, para que lo repasen de nuevo en el video y sepan cuáles son las materias que a ustedes les tocan, dependiendo de la carrera a la que aspiren para su Excova. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que conocer para su proceso de admisión es el punto de corte. El punto de corte es el puntaje mínimo que el aspirante debió haber obtenido para haber ingresado a la carrera.
En estas diapositivas les mostraré los puntos de corte del primer semestre del año pasado y del segundo semestre también del año pasado. Es un buen indicador para que ustedes se den cuenta de más o menos cuál es el puntaje que ustedes tienen que sacar en total, sumando el 30% de sus propedéuticos y el 70% de su Sexcoba para poder ingresar a la carrera. Por ejemplo, aquí en medicina, el punto de corte del primer semestre de 2024 fue 83,21. Eso quiere decir que el aspirante debe tener como meta obtener un mínimo de 83,21 para poder ingresar a la carrera que quiere. En este caso, a medicina. Y lo mismo pasa con el punto de corte del segundo semestre de 2024. Medicina tuvo un punto de corte de 82,63, es decir, que si el aspirante se fijó la meta de obtener mínimo 83 puntos y presentó examen en el segundo semestre de 2024, con esos 83 puntos pudo haber entrado a medicina sin ningún problema. Entonces, más que nada, el punto de corte es un indicador para que ustedes se den cuenta de cuál es el puntaje aproximado que tienen que sacar para ser admitidos en la carrera. Hay algunas carreras, como las de ingeniería, matemáticas y aquellas relacionadas con arquitectura y animación, que todos los semestres tienen un puntaje mínimo. En este caso, pues un puntaje mínimo de 67 y lo pueden verificar aquí. Esto fue el puntaje mínimo de la Facultad de Ingeniería en el primer semestre de 2024, 67, y este fue el puntaje mínimo de la Facultad de Ingeniería en el segundo semestre de 2024, es decir, también 67. Ahora, quiero que pausen el video un ratito y que se detengan a pensar. ¿Cuál pensarían que es la mejor herramienta para triunfar en tu proceso de admisión? La inteligencia, organización, desvelarse estudiando, la constancia. ¿Va? Y pues bueno, chicos, básicamente eso es todo sobre el video de hoy. Nosotros ofertamos cursos de preparación tanto para medicina como para odontología y también cursos Excova para todas las carreras de la UAC. Entonces, no duden en mandarnos un mensaje, en dejar su número en los comentarios o simplemente comentar que quieren más información y pues con todo gusto ahí le vamos a estar dejando nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros si así lo desean. De igual manera, si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro sobre esto y lo quieren aclarar, déjenlo en los comentarios, con todo gusto lo vamos a estar respondiendo y les dejo. Nuestro curso WAC está conformado por tres clases: propedéutico, psicométrico y Excova. Base de propedéutico consta de 5 semanas de preparación en donde adaptamos el material subido por la WAC en clases digeribles, quizzes por temas y exámenes semanales acumulativos para que no dejes de estudiar lo que se ve desde la primera semana. Contamos con ayuda psicológica en momentos claves de tu proceso y para la preparación de tu examen psicométrico. La última fase es el Excova, donde vemos a lo largo de 9 semanas todo el temario del Excova de todos los niveles, una guía de ejercicios y exámenes a computadora que simulan la experiencia Excova con todos los elementos. Si te pierdes alguna clase, podrás encontrar todo nuestro material en nuestra plataforma. En Academia Propédica respondemos tus dudas en cualquier momento. No dudes en escribirnos. Chicos, pues muchas gracias por su atención. Ya saben, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y con todo gusto lo respondemos. Bye, nos vemos.